¿Cuántas veces has celebrado la Navidad sin realmente hacer una pausa, detenerte a considerar lo que, o la profundidad más bien, de lo que ocurrió en Belén? Y sabemos que estamos en una época donde hay muchas luces, reuniones familiares, música, natilla, buñuelos, ¿verdad? Que es lo que vamos a compartir ahorita al final, si el Señor permite. Pero muy pocas veces nosotros nos detenemos lo suficiente como para ser quebrantados por el mensaje central de lo que celebramos. Muchas Navidades pasan y pasan sin que nuestro corazón se conmueva. Conocemos las historias bíblicas, cantamos los villancicos, pero no dejamos que la verdad que transformó el mundo también transforme nuestra manera de vivir, nuestra relación con Dios. Vivimos en estos días un ambiente que parece espiritual, pero que con facilidad se vuelve algo superficial. De hecho, el mundo intenta darle un significado a la Navidad, pero sin Cristo. La Navidad se convierte, hermanos, prácticamente en una temporada vacía. Y vemos cómo se reduce únicamente a fiestas, a consumo, a entretenimiento, a veces también recuerdos nostálgicos. Y es una fecha para gastar, para distraerse, darse gustos, viajar, pero no para adorar a nuestro Salvador. Cada vez más común, hermanos, escuchar, aún en la televisión y en la publicidad, felices fiestas, y estamos dejando de lado feliz Navidad. Y es normal ver árboles, luces, mesas llenas de comida, pero sin Cristo. Y tristemente incluso nosotros los creyentes, los cristianos, podemos caer en eso, en celebrar una fiesta sin recordar lo que ocurrió en aquel pesebre. Pero el verdadero significado de la Navidad, hermanos, no se encuentra en eso que acabamos de mencionar, ni en las luces, ni en la música, tampoco en los regalos. El mensaje de la Navidad fue un anuncio del cielo que se dio a sencillos pastores. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 11. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese anuncio, hermanos, fue un anuncio que cambió la historia. Porque en Belén no simplemente nació un niño, en Belén descendió Dios, en Belén entró el Rey Eterno, en Belén nació aquel Salvador, aquel Mesías prometido. Y es ahí donde está la gran verdad que quiero que veamos en esta mañana. El nacimiento de Jesús, hermanos, es la historia más llena de gloria, pero también es la historia más llena de humildad que el mundo haya podido presenciar. En un mundo que admira el poder, en un mundo que admira el estatus, la visibilidad, la Navidad proclama totalmente lo contrario. La gloria más grande se manifestó en el acto más humilde. El Dios eterno tomó forma de siervo. El creador de todas las cosas aceptó una cuna prestada. El dueño del universo nació sin un lugar en donde recostar la cabeza. Y ese misterio, hermano, esa unión perfecta entre la más alta grandeza y la más profunda humildad, es lo que resalta el apóstol Pablo en el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Este es un texto que hace parte de un himno primitiva, cantaba para recordar quién es Cristo y qué tipo de Salvador fue aquel Salvador que vino al mundo. Hoy quiero que miremos juntos, hermanos, este pasaje de Filipenses, y no quiero que solamente lo entendamos de una manera intelectual. Quiero que realmente ese mensaje transforme nuestra manera de celebrar la Navidad y la manera en que vivimos cada día. Y mi propósito en esta mañana, hermanos, es que veamos a Cristo
Que veamos a Cristo como el Salvador humilde, aquel Salvador que descendió por nosotros. Y quiero que esa visión de este Salvador, hermanos, transforme nuestra vida, transforme nuestra oración y también la manera en que nosotros servimos. Este pasaje o este mensaje lo dividí en 5 puntos. Primer punto, su mentalidad, versículo 5. Su humillación, versículo 6. Su cercanía, versículo 7. Su servicio, versículo 7, segunda parte, y su obediencia, versículo 8. Creo que antes de empezar a desarrollar nuestro sermón en esta mañana, tengamos unas palabras de oración. Vamos a pedir por nosotros mismos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos provees. Gracias, Señor, por tus misericordias, tenernos aquí frente a ti, frente a las Escrituras, Señor, para escuchar tu palabra. Oramos para que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, para que podamos escudriñarla, llevarla a nuestra mente, pero, Señor, te rogamos que ella baje a nuestro corazón, que podamos vivir vidas que te honren con un pleno entendimiento de nuestro Salvador. Y ruego por mi vida, Señor, para que tengas misericordia de mi debilidad, para que tú me fortalezcas, abras mis labios, Señor, de manera que pueda presentar este mensaje de una forma clara, precisa y solamente para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto. Recordemos que el pasaje es Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. El primer punto es su mentalidad, versículo 5. Y Pablo aquí introduce este himno con una exhortación. Y esta exhortación, hermanos, va a definir todo nuestro pasaje. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y él aquí, el apóstol, usa una palabra, actitud, phroneiten, una palabra griega. Y es una palabra que no solamente hace referencia a un estado de ánimo o a una emoción superficial, sino que es una palabra que abarca tanto nuestras actitudes como nuestra manera de pensar. Por lo tanto, la frase que aparece allí podríamos traducirla como, haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo Jesús. Consecuencia, hermanos, aquí a través de las Escrituras, es que hay un llamado a adoptar la misma mentalidad. La Escritura no nos llama simplemente a que imitemos las acciones de Cristo. Como si la vida cristiana se la reducimos a un listado de comportamientos, como si se tratara de eso, hermanos. La Escritura nos llama a pensar como Cristo, a sentirnos conmovidos por las mismas cosas que conmueven a Cristo. Nos llama a valorar las cosas de la misma manera en que Cristo las valora. Nos llama a mirar el mundo con la misma mirada que llevó a Cristo a dejar la gloria del cielo y a nacer en un pesebre. Y así podemos decir que en realidad la Navidad no empezó en Belén. La Navidad empezó en la mente de Cristo. Aquí vemos, hermanos, que su encarnación no fue un impulso emocional. Su encarnación fue el resultado de una decisión eterna. Ahora, ¿cuál es la mentalidad? Porque puede surgir esa pregunta. ¿Cuál es la mentalidad que tuvo Cristo? Bueno, Jesús mismo nos expresa cuál fue esa mentalidad. Y eso lo encontramos en Juan 4:34. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Para él, obedecer al Padre, hermanos, no era una carga pesada. Para Cristo, obedecer a Dios, al Padre, era su deleite. Para Cristo, obedecer al Padre, hermanos, era su alimento.
Y esa mentalidad de Cristo la podemos ver en todo lo que Él hizo. Cristo no vino para servir, para ser servido, sino para servir. No vino para buscar honra. Él vino para buscar pecadores que necesitaban ser salvados, pecadores como nosotros. Su propósito era uno solo en la mente de Cristo. Era glorificar al Padre en cada paso del camino, incluso si ese camino que lo llevó a un pesebre iba a terminar después en una cruz. Y lo que la Navidad nos revela, hermano, es que el Dios eterno estuvo dispuesto a descender. El Dios de los cielos, ese Dios glorioso, estuvo dispuesto a renunciar. Estuvo dispuesto a hacerse siervo. Incluso estuvo dispuesto a ser un niño indefenso. Y todo lo que celebramos nosotros, hermanos, en la Navidad, en diciembre, la encarnación, el pesebre, la humildad del Hijo de Dios, nace de una fuente, la mente de Cristo. Una mente inclinada hacia la obediencia, hacia la entrega, hacia el amor redentor. Hermanos, y si la Navidad nos revela la mente de Cristo, entonces nos obliga a examinar nuestra propia mente. La Navidad no nos pregunta si nosotros no sabemos la historia del pesebre, si nos gustan los villancicos. La Navidad nos pregunta algo más profundo. ¿Qué clase de mentalidad está guiando tu vida? ¿La mentalidad del mundo o la mentalidad de Cristo? La mentalidad del mundo que busca reconocimiento. La mentalidad de Cristo que busca obediencia al Padre. La mentalidad del mundo dice, haz lo que te haga sentir bien. La mentalidad de Cristo, haz lo que glorifique al Padre. La mentalidad del mundo pregunta, ¿qué gano yo? ¿Cuál es mi beneficio? La de Cristo dice, ¿cómo puedo servir? La mentalidad del mundo, hermanos, siempre va a poner al yo en el centro. Primero en nosotros mismos. La mentalidad del mundo busca reconocimiento, comodidad, conveniencia, pero por el contrario, hermanos, la mentalidad de Cristo pone al Padre. La mentalidad de Cristo es una mentalidad a la gloria de Dios. Es una mentalidad que se mueve en obediencia, en entrega y en servicio. Hermanos, Navidad no se limita a una fecha que nosotros debemos celebrar. Navidad más bien es un espejo. Y este espejo, hermanos, nos recuerda quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Nos recuerda que fuimos salvados por un Cristo que no busca, no vino a exaltarse. Cristo vino a humillarse, a servir. Mirar el pesebre siempre debería recordarte que lo que te salvó no fue la ambición. Lo que te salvó fue la humillación del Hijo de Dios. Hermano, y eso debería mantenerte agradecido. Debería mantenerte humilde. Ahora bien, hermanos, Pablo pasa de la forma de pensar de Cristo a la decisión más obediente que nosotros podemos encontrar. La renuncia voluntaria de Cristo a sus privilegios. Ese es nuestro segundo punto, su renuncia. Y Pablo e incluso él nos lleva más atrás del pesebre. La palabra dice, aunque existía en forma de Dios. Y con esta frase, hermanos, se nos recuerda que la Navidad no comienza en Belén, sino en la eternidad.
Antes de que existiera el cielo que nosotros conocemos, antes de que existieran los ángeles, antes de que la voz misma de Dios dijera, sea la luz, Cristo ya existía, Cristo ya era. No hubo un momento en el que Él no existiera. Él es Dios, Dios eterno. El apóstol Juan dice en Juan 1 que el verbo ya existía, que el verbo era Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Jesús mismo nos dice en Juan 8, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y antes de caminar hacia el Getsemaní, el Señor oró, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Así que cuando nosotros miramos el pesebre, no estamos mirando simplemente un bebé indefenso, nosotros debemos contemplar al Dios eterno que está envuelto en debilidad humana, encarnado. Esa misma voz que lloró en Belén fue la voz que habló en Génesis 1 para crear. La mano pequeña que María sostuvo en su regazo, esa misma mano es la que sostiene el universo. Pero la siguiente frase, hermanos, que toca aquí el apóstol Pablo, es la que nos lleva al centro mismo de la Navidad. Y dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y esto es asombroso. El Hijo de Dios, hermanos, tenía derecho a permanecer en su gloria. Su gloria le pertenecía desde la eternidad. Podría haberse aferrado a su majestad, a su honor, a su resplandor celestial, pero Él no lo hizo. La Navidad ocurre, hermano, cuando el Hijo de Dios renuncia voluntariamente a sus privilegios. El Hijo soltó lo que era suyo para venir a nosotros y representarnos, porque nosotros no teníamos nada que ofrecerle. Pensemos en un rey, hermanos, que se despoja voluntariamente de su corona, su trono, su honor, riquezas, que se viste de campesino para vivir entre su pueblo. Bueno, hermanos, podría ser un buen ejemplo, pero no, sabemos que ese ejemplo se queda corto. Cristo hizo algo infinitamente mayor. Cristo no solamente descendió de un trono terrenal para identificarse con pobres, no. Él descendió desde la gloria del trono celestial para entrar en nuestra miseria espiritual, para traernos salvación. Y hay algo aquí, hermano, en lo que somos confrontados por la Navidad. Y es algo en lo que debemos meditar. Si el Señor Jesús no se aferró a sus privilegios, entonces ¿por qué tú y yo nos aferramos a los nuestros? A veces defendemos nuestra comodidad como si fuera un derecho intocable. Insistimos en tener la razón, queremos tener siempre la última palabra. No importa que eso destruya relaciones. Nos aferramos a nuestro orgullo y nuestro orgullo nos impide pedir perdón, servir con alegría, pero no importa, yo me aferro a mi orgullo. Navidad no solo nos revela al Salvador, Navidad también nos deja en evidencia nuestro corazón. Mientras Cristo soltó lo más alto, nosotros a veces no queremos soltar lo más pequeño. Si nosotros permanecemos lejos de la comunión de Dios, hermanos, nunca vamos a ver esto con claridad. Pero cuando un creyente permanece en el Señor, su manera de pensar empieza a cambiar y aprende a servir, aprende a renunciar, aprende a amar como Cristo amó.
La Navidad nos pregunta, ¿a qué privilegio? ¿A qué comodidad? ¿A qué derecho te estás aferrando tanto que Cristo te... ¿A qué te aferras con tanto celo que sin darte cuenta te pareces más a ti mismo y mucho menos? La Navidad, hermanos, nos invita a mirar el ejemplo de Cristo. Nos invita a preguntarnos con honestidad si nosotros estamos dispuestos a seguir ese camino de humildad. Cada vez que nosotros soltamos lo que defendíamos con tanto celo, cada vez que renunciamos a lo que consideramos nuestros derechos, avanzamos un paso más hacia la manera de pensar de Cristo. Dejamos atrás cada vez más nuestra propia manera de pensar, que es lo que debemos hacer. Hermanos, seguir a Cristo siempre va a implicar soltar algo de nosotros para abrazar algo más de Él. Pero Cristo no solo renuncia a sus privilegios, Él dio un paso más. Él decidió acercarse a nosotros. Y la renuncia abre la puerta. Pero la encarnación, hermanos, nos muestra el propósito de esa renuncia. Y ese es nuestro tercer punto, su cercanía, versículo 7. Y aquí el texto continúa diciendo, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Y yo quiero que nos detengamos aquí por un momento, porque esa frase muchas veces la leemos, la pasamos por alto, pero es una frase importante. Pablo no está diciendo aquí que Cristo perdió algo. Aquí no se está diciendo en las que Dios. No es lo que está hablando allí. Y tampoco está sugiriendo que Cristo fue obligado o presionado a hacer algo. Aquí lo que la Escritura está afirmando es que Él mismo se despojó. Fue una decisión voluntaria, una decisión eterna, consciente, una decisión motivada por el amor. Ahora, ¿de qué se despojó el Señor? No fue de su deidad. Él siempre fue, es y será Dios. Él se despojó de la manifestación visible de su gloria. El Dios eterno eligió caminar entre nosotros sin resplandecer como Dios, pero no dejó de ser Dios. El Creador aceptó la condición de criatura. Tomó nuestra humanidad con las limitaciones de nuestra humanidad, excepto el pecado. Aquel que nunca experimentó necesidad, aceptó sentir hambre. Aquel que sostiene el universo con su poder, aceptó cansarse. Aquel que habita en luz inaccesible, aceptó dormir en un pesebre. Y este misterio, hermano, es algo que no podemos explicar por completo. Quise hacer una ilustración, pero es difícil de ilustrar. Pero es un misterio tan glorioso, hermanos, que no nos queda otra cosa que adorar. Adorar. Y aquí hay algo que podemos afirmar. Hermanos, y es que la humillación de Cristo, la humillación del Señor, no comenzó en el Calvario. La humillación del Señor comenzó en Belén. La cruz es el final del camino. Pero el comienzo de ese camino de humillación fue un establo.
La Navidad, el primer paso del camino de nuestro Salvador, ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Hermanos, cuando nosotros entendemos que Cristo se acercó a nosotros y lo entendemos de una manera profunda, la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a un Dios que quiso estar cerca de nosotros? Un Dios que no necesita de nosotros, pero que quiso estar cerca de nosotros. La Navidad, hermano, nos recuerda que no adoramos a un Dios lejano, que nosotros no adoramos a un Dios que sea distante, ni un Dios indiferente, un Dios que hizo como el relojero, un reloj, lo dejó andando y se fue. No, ese no es nuestro Dios. Nosotros adoramos al Dios que se hizo accesible, un Dios tocable, un Dios alcanzable. Y esto debería confrontarnos de una manera distinta. Y la pregunta es, ¿cómo estamos cultivando nuestra cercanía a ese Dios? Hermanos, Cristo vino para estar con nosotros, pero a veces somos nosotros quienes nos mantenemos distantes a Él. ¿Estamos dándole al Señor el lugar real en nuestra vida diaria? La encarnación nos muestra que Dios quiere caminar con su pueblo, pero muchas veces nosotros lo dejamos al margen de nuestra agenda. Están primero nuestras ocupaciones, mis prioridades, y lo que quede es para ti, Señor. ¿Nos estamos escondiendo cuando Él quiere que nos acerquemos? Algunas personas, hermanos, viven con culpa, otros viven con miedo, otros en frialdad espiritual, olvidándose que Cristo vino para acercarse a pecadores y no a personas perfectas. Es que yo soy muy pecador y no me puedo acercar a Dios. ¿No vino Dios por pecadores? ¿Estamos disfrutando de Él o solamente estamos recordando una tradición? La Navidad no llama al ritual, hermano. En eso se ha convertido la Navidad. La Navidad es un llamado a una relación íntima con un Dios que quiso acercarse. Cristo se acercó para que tú pudieras acercarte también. No para que vivas en distancia espiritual, no para que sigas luchando solo, no para que vivas una fe fría. La pregunta de este pasaje es, si Dios se acercó tanto a ti, ¿por qué sigues tú viviendo como si Dios estuviera lejos? La encarnación, hermanos, nos invita a dar una respuesta, a responder. Debemos responder con adoración. Debemos responder con comunión sincera, con una vida que busca la presencia de Dios cada día. La Navidad, hermanos, no solamente anuncia que Dios se hizo hombre. La Navidad anuncia que Dios quiso acercarse al hombre. La Navidad, hermanos, es la prueba eterna de que Dios quiere estar contigo y que tú puedes acercarte confiadamente a Él, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. ¿Por qué vives distante? ¿Por qué no buscas la comunión?
Y cuando Cristo se acerca, hermanos, Cristo no lo hace reclamando un lugar alto ni esperando un trato especial. Su cercanía toma forma de servicio. Y es nuestro cuarto punto, su servicio. Y Pablo continúa diciendo, aquel que era en forma de Dios y que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Y también es un término importante y quiero que lo revisemos un poco. La palabra griega que es usada aquí es doulos. Y aunque a veces se traduce siervo, yo sé que muchos aquí saben que el significado literal de doulos es esclavo. Y el Nuevo Testamento usa otra palabra para siervo, diáconos. Describe a un servidor, pero no a un esclavo. De hecho, esta palabra diácono, no sé dónde proviene nuestro término para algunos oficiales de la iglesia. Diácono. Pero el punto aquí, hermanos, es que diáconos, siervo, implica un estatus más alto que doulos, esclavo. Cristo no vino como un diáconos, sino como un doulos. La Escritura no está diciendo simplemente que Jesús vino a ayudarnos, que vino a darnos un buen ejemplo de servicio. Lo que está diciendo aquí es que el Hijo Eterno de Dios asumió voluntariamente la posición más baja y menos honrosa de la sociedad humana. A veces, hermano, reducimos la Navidad a la escena tierna del pesebre, ¿verdad? Y miramos los pesebres. El niño acostado en un establo, pastores sorprendidos, los ángeles cantando. Pero la Biblia nos exhorta a mirar más allá de esa escena. Sí, eso es parte de la escena. Pero la Biblia nos exhorta a que contemplemos quién es realmente el niño que está en ese pesebre. No es solo un bebé tierno, es el Señor de la gloria, el Señor de los cielos, que escogió nacer como un siervo. La Navidad no solo anuncia que Cristo, que Cristo nació, más bien, anuncia también cómo nació. Y Cristo, hermanos, no nació como un príncipe rodeado de privilegios. Cristo vino a ser un siervo. El Señor de la gloria, el Dios eterno, vino a ser un siervo. La Navidad, hermanos, nos muestra cómo aquel que formó las galaxias, lavó el pie de sus discípulos. Aquel que posee autoridad en el cielo, en la tierra y sobre todas las cosas, eligió colocarse debajo de otros para servirles. El que tenía derecho a ser servido, el único digno, decidió ser el servidor. Y este es uno de los misterios más hermosos que encontramos en la Navidad. Aquel Dios que nunca necesitó de nada, se hizo siervo de aquellos que necesitan todo. Hermanos, seguir a Cristo no es tan solamente creer un mensaje. Sí, yo sigo a Cristo porque leo la Biblia. Seguir a Cristo, hermanos, es adoptar la manera de vivir de Cristo. Y la manera de vivir de Cristo fue servir. Hermanos, si Cristo el Señor sirvió, ¿cómo es posible que a nosotros nos cueste tanto servir? Y yo no estoy hablando aquí de grandes sacrificios, hermano. Es lo cotidiano.
Cuando necesitas que todo se haga a tu manera para estar en paz, eso no es ser como Cristo, ni es tener la mente de Cristo. Cuando esperas que otros den el primer paso, cuando esperas que otros te busquen, te atiendan, te comprendan primero, eso no es tener la mente de Cristo. Cuando servimos solamente cuando tenemos ánimo, ¿es ser como Cristo? Cuando tu comodidad, tus planes, tu tiempo siempre tiene la prioridad sobre los demás, eso no es ser como Cristo. Hermano, el cristianismo no es simplemente venir a la iglesia. El cristianismo es tomar la toalla del maestro. Hermanos, es vivir de una manera que su humildad se vea reflejada en nuestras relaciones, en nuestro servicio, en nuestras prioridades. La Navidad nos recuerda que el Salvador que nació en un pesebre estaba mostrando desde el primer momento, hermanos, la esencia de su misión. Servir, humillarse, entregar su vida por los demás. Y si Él, siendo Dios, hizo eso por nosotros, ¿cómo no vamos a servir nosotros a los que Él ama? ¿Por qué te cuesta tanto servir en la iglesia? ¿Por qué te cuesta tanto servir a tus hermanos? Que esta Navidad no solo nos anime a celebrar el nacimiento del Señor, sino que también podamos imitar su servicio. Pero el servicio de Cristo, hermanos, tampoco fue el final. Y ese camino descendiente sigue avanzando y llega al punto más profundo. La humildad de Cristo, hermanos, no se quedó en servir, se vio en obedecer y obedecer hasta lo más doloroso. Y la Escritura nos muestra cuál es el clímax de ese descenso, la cruz. Y es nuestro quinto punto, su obediencia, versículo 8. Y Pablo termina esta sección del himno. Recordemos que este himno va hasta el versículo 11, pero solamente estamos viendo la primera parte, hasta el 8. Y nos lleva al punto más profundo de la humildad de Cristo. Y dice el pasaje, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hermanos, la humillación del Señor no solamente consistió en que se hizo hombre. La humillación del Señor no solo consistió en que tomó forma de siervo, se hizo siervo, vivió como siervo. Pablo nos muestra el nivel más extremo de entrega de Cristo. Obedeció al Padre hasta la muerte. Hasta la muerte. El nivel más extremo no fue solo morir, sino el tipo de muerte, la más vergonzosa que existía en ese momento. Muerte de cruz. En el mundo antiguo, hermanos, la cruz no solamente era un instrumento de ejecución, era un símbolo de vergüenza, un símbolo de maldición. ¿Y dónde sacamos que de maldición? Deuteronomio 21-23. Maldito todo el que es colgado en un madero, un pasaje que después cita el apóstol Pablo en Gálatas. Y si, sin embargo, hermanos, el Hijo Eterno de Dios decidió caminar en esa humillación. Lo hizo por nosotros. Él decidió, Jesús lo deja claro en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. La encarnación, hermanos, fue un comienzo de un camino. Comenzó en Belén,
pero terminó en el Calvario. Aquel niño, hermanos, que vemos que nació en un pesebre, ese niño no vino a dejarnos una postal navideña. Vino con una misión: obedecer al Padre hasta el final, incluso si eso lo iba a llevar a una cruz. La cruz no fue un accidente, hermano. No fue una tragedia imprevista, no fue una derrota, como algunos papas dicen. Eso no fue una derrota. Fue la mayor victoria. Fue obediencia voluntaria. Navidad nos muestra al Dios que descendió. La cruz que nos muestra a dónde descendió ese Dios. La resurrección que nos muestra por qué descendió ese Dios. Y sabemos que ese Dios descendió para darnos vida a nosotros, vida eterna. Hermanos, y si Cristo obedeció hasta la muerte, ¿qué dice eso de nuestra propia obediencia? Muchos creyentes obedecen mientras no les cueste demasiado. Mientras no sea... Pero hermanos, que la verdadera obediencia tiene un precio. Y muchas veces, hermanos, ese precio es morir a nosotros mismos. Cristo renunció a su honor. ¿Por qué nos cuesta tanto morir a nuestro deseo de ser alabados, de ser exaltados? Queremos ser el centro. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar eso? Cristo aceptó la vergüenza de Jesús. ¿Por qué a ti te afecta tanto la opinión de otras personas? Cristo obedeció aunque fuera doloroso. ¿Por qué nosotros obedecemos solamente cuando las cosas son cómodas? Cristo entregó su vida. ¿Por qué nosotros dudamos tanto entregarle nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestras prioridades? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta, hermano? Y la pregunta que este texto nos hace esta mañana, hermano, ¿no es ya adornaste la casa para Navidad? No. ¿Estás dispuesto a obedecer como Cristo obedeció? Y aquí hablábamos de morir a nosotros mismos, pero nos puede costar aún nuestra propia vida física. ¿Estás dispuesto a obedecer? Hermano, si la Navidad solo despierta en ti ternura, nostalgia, recuerdos de la infancia, pero no despierta obediencia, entonces no has entendido la Navidad. ¿El niño del pesebre vino a salvarnos? Sí. Pero ese niño del pesebre también nos llama a seguir sus pasos. Y ya para concluir, hermanos, cuando nosotros llegamos al final de este pasaje, no podemos evitar pesebre debe lo que es verdaderamente Navidad. El niño, hermanos, no era simplemente un recién nacido, era el Dios eterno que descendió. Lo hizo voluntariamente. El rey eligió
siervo. El autor de la vida vino para darnos vida. La Navidad, entonces, hermanos, no es solo una tradición familiar, es una invitación a que miremos la humildad de Cristo, a que nos preguntemos qué implica eso para mi vida. Cuando contemplo la humildad del Señor, ¿qué implicaciones trae para mi vida como creyente? Nos muestra hasta dónde estuvo dispuesto a bajar Cristo. La cruz nos muestra hasta, hermanos, vale la pena meditar en esta Navidad. Y debemos meditar qué está produciendo la Navidad en mi corazón. Pero sí, nosotros vemos solamente emociones, cosas bonitas y ya. No estamos viendo lo que realmente ocurrió. Pero si la Navidad nos despierta humildad, gratitud, adoración, deseo de servir, entonces es ahí, hermanos, donde estamos entendiendo por qué el Hijo de Dios descendió tan bajo como descendió. Y quizás hoy hay alguien aquí, hermano, que celebra la Navidad cada año, pero que nunca ha descansado verdaderamente en Cristo. Que conoce la historia de la Navidad, pero no al Salvador de la Navidad. Y si ese es tu caso, entonces el Evangelio te hace una invitación. Aquel que se humilla hasta lo sumo, abrió un camino que tú nunca podrías abrir por ti mismo. Cristo nació en este mundo para salvar, vivió para obedecer, murió para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, amigo, si no has entendido el Evangelio, no has confiado tu vida a Cristo, arrepiéntete y confía en ese Salvador. ¿Eres pecador? Clasificas. Él vino por los pecadores. Arrepiéntete. Y para todo aquel que es hijo de Dios, la Navidad nos hace un llamado, hermanos. Volver a Cristo. Volver a esa cruz. Pero no debemos hacerlo de cualquier manera. Debemos hacerlo con un corazón quebrantado, con un corazón adorador, un corazón agradecido por ese Salvador. Es un llamado a recordar, hermanos, que la vida cristiana no se sostiene en nuestra fuerza, se sostiene a través de la gracia de aquel que descendió. Que esta Navidad no pase sin que tu alma se rinda nuevamente a la grandeza de la humildad de nuestro Salvador. Que esta Navidad no pase sin que te acerques a Cristo con un corazón sincero, Él, hermanos, nuestro Salvador, nuestro humilde y glorioso Salvador, sigue llamando. Él sigue recibiendo. Él sigue restaurando. Él sigue transformando. Mientras contemplamos sus desafíos, recordemos que Él también nos está llamando a descender junto con Él. Debemos vivir con la misma humildad del Señor. Debemos vivir con el mismo espíritu de servicio, con la misma obediencia que brilló en Él, que resplandeció en el Calvario. Oro, mis amados, para que en esta Navidad solo nosotros admiremos la humillación de Cristo, sino que también abracemos e imitemos esa humillación. A Él sea toda la gloria en esta Navidad y por todos los siglos. Amén. Vamos a ver. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad y misericordia.
al recordarnos tu gran amor, al recordarnos que aquel que descendió fue el Dios de los cielos, el Dios creador.